Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Como siempre, pasadito a las 9 de la noche, luego de las noticias, estamos junto a ustedes para que conversemos sobre temas de infancia, también temas de crianza. Y como siempre, me acompaña muy bien acompañado, como siempre, por su conocimiento, por su sapiencia de estos temas, por su experiencia además, Claudia Zamora, profesional del sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, Sebastián, muy buenas noches, gracias por la presentación. Es que es verdad. Estamos contentos hoy día porque estamos pagando una deuda. Es verdad, también estamos pagando una deuda porque habitualmente hablamos de los temas en general de nuestro programa y siempre terminamos llegando muchas veces a temas laborales, temas de problemas, de diferencias con los empleadores, y por eso hoy vamos a tratar de resolver muchas de estas dudas. Sí, el programa hoy día es para ver normativa legal, protección a la maternidad y paternidad y todos los casos en que nos generan dudas a las mamás y a los papás en cómo se aplican esos derechos y cuándo corresponde recurrir a alguna instancia superior. Tenemos un especialista hoy día en esto. Es así, está Mauricio Saldías con nosotros, abogado, socio del Estudio Jurídico Duarte. Abogado Mauricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Sí, para resolver todas estas dudas, en la segunda parte ustedes son protagonistas, bien lo saben, los habituales de Creciendo Juntos van a poder entregar sus preguntas y contarnos también las dudas que puedan tener y vamos a tratar acá de resolverlo. Cuando hablamos de los derechos laborales, Mauricio, lo primero que se nos viene a la cabeza es el fuero maternal, es un súper tema y eso habitualmente cuando abrimos la ronda de preguntas siempre terminamos llegando a eso. Vamos desde lo más general, cuenta de qué se trata, cómo se beneficia a las mujeres trabajadoras con este fuero. Sí, es un tema súper importante de abordar dentro de la materia laboral porque amerita una sensibilidad especial por parte de la sociedad y por parte de los actores políticos dentro de la comunidad. Cuando hablamos de fuero maternal, a lo que estamos aludiendo es a una protección especial que le otorga el legislador del trabajo a las mujeres que están bajo ciertas condicionantes. ¿Cuál es esta condicionante elemental? Que se encuentren embarazadas. Y esta protección abarca en cuanto a criterios de temporalidad, desde el primer día del embarazo hasta un año después de terminado el descanso del postnatal. Tiene ciertas particularidades y ciertos elementos específicos que es bueno tener en cuenta desde un comienzo. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Quiénes tienen este derecho? Ya lo dijimos, son las madres, ¿verdad?, que se encuentran embarazadas y que tienen la calidad de trabajadores. No se hace... calidad de trabajadores contratados. Exactamente, bajo la normativa del Código del Trabajo. Perfecto. Y ese punto también es clave y es muy importante porque los trabajadores o las trabajadoras que se encuentren contratadas, ¿verdad?, bajo un régimen de prestación de servicios, es decir, a honorarios, no se les aplica la legislación del Código del Trabajo, sino que más bien se le aplica la legislación civil. Y en ese sentido no se le hacen extensivo ninguno de los derechos, ni las prerrogativas, facultades, ni atribuciones que fija la normativa laboral respecto de este tipo de cuestiones. Está más desprotegida. Exactamente. Pero también vemos muchos casos de contratos honorarios, ya había algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, incluso, que le reconocen la normativa de protección a la maternidad a mujeres contratadas honorarios. ¿En qué casos ocurre eso? Sí, los tribunales superiores se han pronunciado al respecto. Y sobre todo la Corte Suprema dentro del último tiempo, yo diría dentro de los últimos 5 años, ha manifestado una serie de fallos sistemáticos en ese sentido, que han dicho que cuando existe una relación de prestación de servicios a honorarios de parte de una trabajadora hacia un tercero, si esta relación de prestación de servicios bajo la modalidad de honorarios se extiende por más de 12 meses, a lo menos se entiende al mismo tiempo y se logra colegir de que hay una relación laboral encubierta. Y por lo tanto sí se aplicarían las mismas disposiciones del Código del Trabajo y se entendería de que hay una relación de subordinación y dependencia. Claro, y si va de la mano de llegar a un horario, de tener que cumplir cierta cantidad de control, horario, supervisión, registro, claro, etcétera. Todo eso son elementos que podrían servir en caso de tener esta diferencia a la hora de exigir derechos, ¿no? Exacto, son elementos configurativos de la relación laboral. Y entonces cualquier mujer que ya lleva más de un año contratado honorario, que cumple jornada, que tiene una relación de dependencia con una jefatura directa, etcétera, ¿cómo apela a esto? Si le dicen tú no tienes derecho ni al fuero ni al postnatal, ¿cómo se apela? Sí, en ese tipo de casos lo que puede hacer la trabajadora es recurrir a las instancias de rigor. ¿Cuáles son estas instancias? En primer lugar, siempre está la posibilidad del ente fiscalizador administrativo, y en este sentido es por antonomasia la Dirección del Trabajo, la inspección comunal en este caso, que corresponda al lugar donde la trabajadora presta sus servicios.
Y en el caso de que no exista ninguna respuesta satisfactoria a través de esta instancia administrativa, la trabajadora siempre tiene la posibilidad de poder recurrir ante los tribunales de justicia, que en este caso son los juzgados del trabajo, para que sea un tribunal imparcial quien resuelva esta contienda y tiene que el demandar. asunto. ¿Y eso requiere patrocinio de abogado? Sí, necesita necesariamente el patrocinio de un abogado. Ahora, Porque ahí se me abren dos vectores. Uno, no tengo plata para el abogado, que le puede pasar a mucha gente. Esa es la pata 1. Y la pata 2 es, pucha, si demando a mi empleador me voy a quedar sin pega, pues porque me van a echar. ¿Cómo voy a estar en conflicto con mi empleador? Exacto, sí. Respecto de la primera pregunta, hay instituciones que en la actualidad, de carácter público y privado, se hacen cargo de este problema y lo resuelven. La Corporación de Asistencia Judicial tiene un departamento en donde trabaja directamente la Defensoría Laboral Pública. Y la Defensoría Laboral Pública, así como ocurre en el ámbito criminal, con la Defensoría Penal Pública, lo que hace es patrocinar y representar a todos aquellos trabajadores que no tienen el poder económico suficiente para poder costear una obra. O sea, si yo voy a la Corporación de Asistencia Judicial y digo, tengo este problema, necesito ayuda, te van a brindar el servicio de un abogado. Siempre y cuando encajes dentro de los parámetros, digamos, socioeconómicos, para poder acceder al beneficio. Así lo entiendo, de las personas que puedan necesitar y acceder a este tipo de beneficios. Exacto, sí. exacto. Porque a eso es lo que voy. Mucha gente que dice, no puedo nomás, pues no tengo, con suerte llego a fin de mes, con suerte las luquitas me alcanzan para esto. Y lo otro que pasa, porque hay algún tipo de protección también en caso de que yo entre en un litigio con mi empleador y que después él me diga, bueno, si seguís con esto yo te voy a echar, o apenas o termine el fuero. Claro, o te condenaste con nosotros que te hemos dado tanto, no sé, pues tantas cosas que se escuchan y que se hacen al respecto. Exacto, esto se vincula íntimamente con los derechos fundamentales, ¿verdad? Derechos fundamentales de los trabajadores. Y la legislación laboral ha previsto este tipo de casos, y lo que señala el Código del Trabajo en particular al respecto es que todo trabajador o trabajadora en este caso, cuando interpone un reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, por la materia que sea, pensemos por ejemplo en protección de maternidad, o demanda directamente ante los juzgados del trabajo por esta misma materia o por cualquier otra de carácter laboral, se entiende que están protegidos y están tutelados por una garantía especial. Y esta garantía especial se llama garantía de indemnidad. ¿Qué es lo que protege? ¿Qué es lo que resguarda esta garantía de indemnidad? Represalias, sanciones y castigos de parte de los empleadores como consecuencia de haber reclamado ante un tercero por malos tratos o por desprotección respecto de sus derechos. O por respeto de un derecho que yo si me entiendo gané. bien, es que durante el periodo en que esta demanda está en tramitación y no se resuelve aún, esa trabajadora no sea, o ese trabajador no sea hostigado, maltratado, amenazado en su puesto laboral, algo así. Exactamente. La ley no prevé un plazo específico y perentorio al respecto. No habla de plazos respecto a esta garantía de indemnidad. Siempre va a quedar a criterio del tribunal y va a ser una cuestión ponderativa en base a los hechos y circunstancias concretas del caso. Aquí voy con esto. Imaginemos si esta transgresión de derechos laborales del empleador hacia la trabajadora ocurre después de un año de que la trabajadora reclamó ante la Inspección del Trabajo o demandó ante los juzgados laborales. En ese caso no habría una relación de causalidad ni de temporalidad, pero si esto ocurre a las 2 semanas después de que reclamó, necesariamente en el acto, claro, cuando fue esa situación. Y un tema es el fuero y otro tema es lo que va pasando después también. ¿Qué pasa con el derecho al postnatal y al permiso postnatal, a las licencias y también a estos temas de permiso de alimentación, a ir al control prenatal? Hay aspectos que la legislación resguarda y otros que parece que están un poco más vagos. Por ejemplo, el permiso para ir al control con la matrona o el ginecólogo aparentemente no está resguardado. Claro, exactamente. Sí, dentro de este fuero maternal podríamos decir que hay distintas dimensiones o manifestaciones del mismo. Una de ellas es el descanso prenatal y el descanso postnatal. Es importante tener en cuenta de que el descanso prenatal abarca 6 semanas antes del parto y el descanso postnatal abarca 12 semanas con posterioridad al mismo, ¿verdad? Necesariamente el empleador debe respetar este tipo de concesiones ya reguladas por ley. Y las trabajadoras al mismo tiempo pueden compartir este tipo de beneficios con el padre. El padre que no tiene fuero maternal por razones biológicas, digamos, pero sí puede hacer uso del descanso postnatal a partir de la 7ª semana del mismo, ¿verdad? Si ya dijimos que tenía 12 semanas, entonces cuando va en la semana número 7, la trabajadora, que es madre y pareja, ¿verdad?, de este sujeto, puede otorgarle este mismo beneficio para que él haga uso de este permiso. ¿Qué pasa con los días ponte tú que se adelanta el parto? Eso también ocurre muchas veces, que está programado y que se adelanta todo y que te quedan, no sé, pues 10 días, 15 días ahí como
como volando. ¿Perdiste nomás con esos días de prenatal o se suman al postnatal? ¿Cómo es eso? La ley lo que regula al respecto es que cuando el parto se produce antes de la semana número 33 o cuando luego de nacido el bebé pesa menos de 1,5 kg, las 12 semanas que inicialmente correspondían al descanso del postnatal se prolongan hasta 18 semanas. ¿Verdad? Ese es el beneficio que se le otorga en el caso de estas circunstancias. Son más bien de prematuros extremos, en el fondo que no cubren lo que mencionáis tú, que se adelanta una semana, si se adelanta 15 días, 2 semanas. Esos días se pierden. Claro. Sí, ahí no hay vuelta atrás. Exactamente. Salvo que se puedan convenir directamente con el empleador, en una de esas él podría hacer el gesto, pero va de la mano de la relación que puedas tener ahí directa con tu empleador. Que un poquito más al arbitrio ahí de lo que decía. No, a la larga, en el fondo, en resumen, no hay un resguardo por parte de esos días que puedan perderse, salvo que sea una situación más compleja extremas, con un bebé muy prematuro, que sea que tenga poquito peso o que haya sido previo a la semana 33. Exactamente. Oye, recibimos muchas preguntas también por el tema de qué es el trabajo perjudicial, porque si entiendo bien, la ley establece que el empleador está obligado a adecuarte el trabajo para que tú no tengas riesgos en tu gestación y si haces trabajo pesado, trabajos de turno. ¿Cómo es esto del trabajo perjudicial y qué cosas corresponde ahí y qué cosas no? Sí, lo que hace la ley es justamente proteger a la trabajadora embarazada ante determinantes y condicionantes que pongan en riesgo o en peligro su estado de gravidez, su estado de embarazo, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es que se encuentra prohibido que la trabajadora que esté embarazada ejerza sus labores en horarios nocturnos. Esto quiere decir después de las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana, ¿verdad? Sin prejuicio de cuál sea la actividad que realice. Es decir, pudiese ser perfectamente una cajera que se encuentra sentada, pero aún así por el criterio objetivo de estar trabajando de noche ya es riesgoso, ¿verdad? Hay otros casos que son mucho más claros, como por ejemplo trabajos de carga pesada, ¿verdad? Que están expresamente prohibidos y todos aquellos que en verdad pongan en riesgo el ¿Trabajar muchas horas de pie está considerado como trabajo perjudicial? Trabajar, exactamente, horas de pie también, porque pueden llegar a provocar algún tipo de perjuicio, digamos, para el estado de embarazo en el que se encuentra la trabajadora. Y para lo que no regula la ley tan claramente, por ejemplo, el tema de los turnos, si una trabajadora siente que la están haciendo trabajar en algo que le parece perjudicial, nos han escrito algunas mamás por la manipulación de ciertos elementos, por los trabajos de aseo, por la manipulación de productos de limpieza, por ejemplo. Químicos, Claro, con temor, que yo lo entiendo, es natural, uno dice esta cosa será segura o no. ¿Cómo se dirime eso? Lo que tiene que hacer la trabajadora en esos casos es activar una fiscalización ante el ente administrativo, ante la inspección del trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer la inspección del trabajo? Va a encomendar a uno de sus inspectores que se apersone directamente en las dependencias del empleador y fiscalice si realmente se están cumpliendo o no las disposiciones reguladas por ley en cuanto a la protección de estos trabajos riesgosos para la trabajadora embarazada. Estamos hablando de aspectos laborales, habitualmente hablamos propiamente tal de los niños y de su cuidado, pero también tiene que ver, está muy ligado justamente con esto por los tiempos que se le puedan dar a la madre, a los padres para estar junto a sus hijos, sobre todo cuando son tan pequeñitos. Estamos con el abogado Mauricio Saldías hablando de este tema. Vamos a escuchar a Virus, algo de música. Virus, a propósito de los fríos, estos fríos con calor además que andan dando vueltas. Virus, y seguimos hablando aquí en Creciendo Juntos. Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, estamos hablando de aspectos laborales, los derechos de las mamás, los papás, cómo vincularnos con nuestro empleador, cómo discutirle también cuando uno se siente que está vulnerado. Estamos con el abogado Mauricio Saldías hablando acá en nuestro programa y también con Claudia Zamora del Chile Crece Contigo, que nos cuenta ahora, como siempre hacemos en este momento, ¿qué tiene el Chile Crece Contigo en ayuda ante estos temas, ante estas dificultades que muchas veces se puedan dar a la hora de vincularnos con nuestros empleadores? Sí, lo que hemos visto es que la clave principal es información, que muchas veces no sabemos exactamente qué derechos tenemos y qué prerrogativas existen ya en la ley que podemos utilizar. Entonces tenemos un díptico que está en la web que se llama Díptico de Derechos Laborales de Protección a Maternidad y Paternidad, que tiene como las preguntas frecuentes en donde nos podemos ver un poquito más atrapados, y también tiene esta vía de comunicación a la Dirección del Trabajo, que tiene un call center que funciona muy bien, y también
un sitio web que está obligado a responder en 3 días hábiles. Que eso es súper bueno. Sí, bueno, es que quede en un cajón perdida la pregunta. Y queda una respuesta escrita que tiene cierto grado de oficialidad y que además tiene un plazo específico para respuesta, así que invitar a las familias ahí en www.dt.gov.cl. El formulario de consulta es bastante amigable y también, como siempre, todas las consultas que sientan que podamos ayudar. Aquí estamos desde Chile Crece Contigo para poder orientar en algo que nos pasa a todos desde distintos ámbitos. Hemos tenido las mismas dudas. Y si no tienen en el Chile Crece esas respuestas, los van a derivar justamente con quien corresponda, que sí va a tener esa respuesta, para que, como siempre decimos, no se queden con la idea de que no se pueden preguntar o que hay temas que sí y temas que no. Bien vale la pena que hagan todo tipo de preguntas, aunque se consideren muchas veces que son simples o que no, a lo mejor no van a querer responderle. Hágala con confianza en los canales del Chile Crece Contigo. La tarea de nosotros es orientar en cualquier pregunta que tenga la familia, así que, como dice Sebastián, lo que no sabemos lo preguntamos y lo respondemos. Yo te quería preguntar también por el tema ahí, como el tema de los trabajos perjudiciales y las prerrogativas de los médicos. ¿La ley le otorga alguna validez a un certificado médico que diga que cierto trabajo es perjudicial para la gestante? Sí, es importante establecer una distinción respecto de esa pregunta. Hay instituciones que por excelencia están destinadas, de hecho, en cuanto a los objetivos que plasma la ley en un principio, a calificar ciertas enfermedades, ¿verdad? Si pensamos en una enfermedad profesional, si pensamos en un accidente del trabajo, ¿verdad? Son las mutuales de seguridad, las que en primera instancia están destinadas a calificar el origen, si es una enfermedad común o es de origen laboral. Sí. Bueno, en este sentido, respecto del fuero maternal ocurre algo parecido. También son, en principio, estas entidades las que están destinadas a calificar el origen, ¿verdad?, de este tipo de enfermedades. Sin prejuicio de eso, los médicos particulares o de instituciones privadas también podrían emitir un diagnóstico referido a cuál es el estado de la embarazada o cuál es el problema del niño que acaba de nacer dentro del margen de 2 años después de nacido, ¿verdad? Y todo esto va a quedar sujeto a la ponderación de parte de los tribunales en el caso de que se ventile algún problema, ¿verdad? O sea, podría ser un medio de prueba si una trabajadora siente que no se le ha acogido su necesidad en función de su diagnóstico, hay embarazos de más riesgo, de menos riesgo, etcétera. Podría ser una ayuda, pero eso depende de cómo se tramite ahí, en todo caso con demanda. Exactamente. Sí. En materia laboral rige un principio probatorio que se llama de libertad de la prueba. Y la libertad de la prueba significa básicamente lo que señala el concepto. Todo es decir, todo vale. Todo vale dentro del juicio. Oye, otra de las cosas que también se consulta harto, y además que hay novedades al respecto desde hace un tiempo esta parte, es el tema de la posibilidad de cuidar a un hijo con una enfermedad grave. Que también es un asunto que muchas veces se da y que también a los que hemos tenido esa experiencia es súper complejo, más allá de que en la experiencia personal la conversación con el empleador siempre es muy buena y es muy llana, pero hay empleadores que definitivamente no, y que tú no estás todo el día en la clínica y te dicen ya, pero a las 5 tienes que estar acá porque tenés que entregar el informe o tenés que culminar con tus funciones, no tengo idea. Pasa eso, pero ha habido cambios y hoy por hoy también hay ciertas cosas que deben exigirse al empleador en tanto haya un hijo que tenga un diagnóstico grave, que esté complicado quizás en el hospital o en alguna clínica. Exactamente, sí. Hay un margen de edad que establece la ley. Si el hijo tiene menos de 2 años, existe una obligación de parte del empleador para poder respetar esta situación en el caso de que haya sido calificada como tal esa enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad grave, una enfermedad que ponga en riesgo la integridad física o incluso la vida de parte del menor. ¿A los 2 años o al año? Es a los 2 años, a pesar de que existe un manto de protección mucho más intenso dentro del primer año. La licencia médica te la aguantan hasta el año. De ahí en adelante, en el fondo, es más bien como esta protección laboral. Exactamente. El primer año, tal como lo acabo de decir, hay un nivel de protección mucho más intenso, mucho más fuerte respecto de esta situación. Desde el primer año hasta el segundo año es una cuestión que va a pasar por la discrecionalidad de parte del empleador, pero que de todas formas es susceptible de poder ser cautelado y en el caso que dice Sebastián, la ley SANA en particular, esta que regula más bien casos de enfermedades muy graves o accidentes incluso muy severos, con secuelas importantes o con riesgo vital en el caso de algunos tipos de cáncer, cuidados paliativos. En el fondo, si un empleador, porque también no es una ley nueva, entonces nos ha pasado que muchas familias dicen que los empleadores desconocen la obligatoriedad de entregar esa... Claro, lo relativizan. Sí,
¿Cómo se operativiza el derecho, el ejercer el derecho? ¿También la dirección del trabajo? ¿Hay que recurrir a otra instancia? ¿Cómo es? Exactamente. Los empleadores ni ninguna persona puede alegar desconocimiento de la ley. Uh-huh. El mismo Código Civil, el derecho común al respecto, regula estas materias y establece una presunción de conocimiento. Es decir, la ley desde que entra en vigencia se presume conocida por todos. Un empleador no puede utilizar como argumento o fundamento que desconocía la ley que entró en vigencia hace 2 días atrás, por ejemplo, para no otorgarle tal o cual prestación al trabajador o la trabajadora. Si hablamos de cómo hacer efectivos estos derechos, las instancias siguen siendo las mismas. Instancia administrativa, inspección del trabajo y instancia judicial, tribunales laborales. Eso es muy importante y muy interesante que lo tengan en cuenta esos antecedentes. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro programa. Luego ustedes son protagonistas. Las preguntas de ustedes también las vamos a recibir y vamos a estar atentos a ellas para, junto a Mauricio, poder responderlas. Temas de derechos laborales para las mamás, para los papás, acá en Creciendo Juntos. Pausa y ya seguimos. Ya estamos de vuelta acá en Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre los derechos laborales para los papás, para las mamás. Ya hablamos de ello en la primera parte. Y en esta segunda parte ustedes son protagonistas. Los invitamos a participar en nuestro Facebook Live en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo. Envíenos las preguntas para responderlas. Estamos con Mauricio Saldías, abogado, socio del Estudio Jurídico Duarte Abogados. Temas laborales, temas que nos afecten, testimonios de cosas que les hayan ocurrido y si han podido, por ejemplo, resolver con su empleador algunos asuntos. Todos esos temas los queremos abordar en este segmento de nuestro programa. Por eso es importante la participación de ustedes en el Facebook Live de Cooperativa y también de Chile Crece Contigo. Ya nos están llegando muchas preguntas, Claudia. Sí, buenos días. Tenemos muchas preguntas y vamos a tratar de darle cabida a todas. La primera es de Leonela Muñoz. Dice, ¿existe fuero para el padre en algún caso? Sí. En un caso muy excepcional que tiene que ver con el fallecimiento de la madre, en donde subsiste con vida el menor, en ese caso sí se extiende el mismo beneficio para el padre. ¿Por el mismo tiempo? Por el mismo periodo. Ahora, una cuestión distinta que ya lo abordamos hace minutos atrás tiene que ver con el postnatal, ¿verdad? Uh-huh. Que el postnatal es una manifestación más del fuero. Hay una relación de género-especie, si se quiere ver de esa forma. Y tal como señalé hace minutos atrás, el postnatal parental respecto del padre se puede aplicar desde la 7ª semana del uso, siempre y cuando la madre se lo tome. ¿Ese es el único, comillas, beneficio que tiene el padre en esta situación, o hay otras cosas en las cuales el padre podría optar? El padre, por ejemplo, si detentara el cuidado personal del menor, podría perfectamente hacer uso de derechos como el derecho a la cuna, ¿verdad? Que se hace extensivo y aplicable a la madre. El mismo... el permiso de alimentación también. Pero por supuesto, el permiso de alimentación también es una manifestación más de esta protección hacia la maternidad, que en este caso sería extensivo a la paternidad, ¿verdad? Cambiando de sujeto. Pero sí, en términos generales se hacen extensivos los mismos derechos y beneficios. Nos preguntan también, Paola Pardo dice, ¿es obligatorio presentar certificado que acredite que estoy embarazada? Mi empleador me lo pidió. No. Ese empleador tiene que ser denunciado. Okay. Ese es el consejo, eso es ilegal. Ese es el consejo directamente. Sí. No puede pedir ningún... Suena increíble que exista eso, pero ahí te das cuenta, porque uno dice, bueno, ¿cómo estas cosas son de perogrullo? No debieran ocurrir. Bueno, ocurren. Pasan este tipo de cosas. Seguramente ustedes en el mundo ahí del derecho deben encontrarse con estas situaciones que terminan siendo muchas veces muy aberrantes, ¿no? Lamentablemente la realidad nos sorprende para mal en muchas ocasiones. Y estos temas tienen que ser zanjados y dirimidos por un tercero imparcial. Y ese tercero imparcial, afortunadamente, por lo que manifiestan las estadísticas, siempre, o casi siempre, falla en favor del más débil en este caso, que serían los trabajadores. Comentábamos al principio del programa que lo vamos a repetir porque no necesariamente están todos conectados, pero que existen distintas instancias para hacer valer. Si tú tienes dudas, mamá o papá trabajador, tienes dudas, ya recurriste a tu empleador, la respuesta que te dio no fue satisfactoria. Si te entendí bien, lo primero es acercarse a lo más administrativo, que es la inspección del trabajo y la dirección del trabajo, que tiene un sitio web, un call center, distintas medidas para poder consultar directamente. Y si eso no ocurre, uno ya puede ir a tribunales.
¿Cómo corre la demanda ahí en tribunales? Sí, exactamente. Simplemente como para poder recapitular y resumir rápidamente lo que acabas de decir, uno esperaría que este tipo de conflictos se resolvieran administrativamente dentro de la misma empresa. Claro. Pero cuando eso ya no funciona, lamentablemente o favorablemente, hay que acudir a otras instancias, que tal como tú lo acabas de decir exactamente, es la inspección del trabajo, o de lo contrario, como última instancia, los tribunales laborales en este caso. Y en los tribunales laborales lo que va a ocurrir, en definitiva, es que se va a desarrollar un procedimiento que consta de 2 audiencias, en primera instancia, audiencia preparatoria y audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria, cada una de las partes, empleador y trabajadora, lo que van a hacer es ofrecer sus medios de prueba, y en la audiencia de juicio se van a rendir aquellas pruebas que previamente fueron ofrecidas, ¿verdad? Sí, igual que en un juicio, en el fondo finalmente el tribunal resuelve, y lo importante es que las familias sepan que no es el empleador en este caso el que tiene la última palabra, y que si hay situaciones de consulta o incluso de demanda, si es que no se están respetando estos derechos que establece la ley. Hay algunas preguntas bien específicas, pero que yo creo que son cosas, como decíamos, que pasan mucho. Lo cotidiano. Que son cotidianas. Jennifer nos escribe, gracias Jennifer por la confianza además. Nos dice, no tengo con quién dejar a mi hijo y soy la única mujer en mi empresa. ¿En qué consiste el autodespido? ¿Vale en este caso o qué es mejor hacer? ¿Qué es más conveniente? Cabe señalar que es de 34 semanas y lamentablemente las mujeres que nos enfrentamos a esta situación, el Estado nos castiga perdiendo el prenatal. Y pone una carita de indignación ahí, una carita ahí bien enojada. ¿Qué es lo que le podrías decir, Mauricio, a Jennifer? Lamentablemente Jennifer no tiene derecho a optar a la sala cuna, porque hay ciertos requisitos que son genéricos para que se haga aplicable. El primero y el más importante de ellos es que la empresa debe contar con a lo menos 20 trabajadores. Por lo que yo entendí de la pregunta, ella en su empresa es la única trabajadora. Sí, así le dice. Lamentablemente entonces no cumple con ese requisito y por tanto no tiene la obligación el empleador de concederle este derecho a sala cuna. La segunda parte de la pregunta se refería al autodespido o despido indirecto. Claro, planteaba si era una alternativa, ¿qué es lo que podías recomendar tú? Es sumamente riesgoso poder utilizar esta herramienta legal del autodespido o el despido indirecto, porque cuando uno presenta una demanda por autodespido, lo que está señalando es que no se cumplieron con ciertas obligaciones trascendentales y fundamentales que debía cumplir el empleador, y que por lo tanto hacen impracticable continuar con la relación laboral. Está irremediablemente rota. En este caso, si entiendo bien, como no era una obligación el tema de la sala cuna, ella no tendría esa causal. Exactamente, pero sumado a eso, los riesgos que implica presentar una demanda de autodespido o despido indirecto es que si esta es rechazada por parte del tribunal, y siempre está esa contingencia incierta, digamos, necesariamente se toma como renuncia la situación de la trabajadora. Perdiendo toda opción de indemnización. Pierde todas las indemnizaciones y todas las prestaciones. Ahí solo comentar que, bueno, está en tramitación un proyecto de ley que es como sala cuna más universal, que elimina este tema a las 20 trabajadoras. Claro, fue tema a propósito del Día del Niño, ayer hubo algunos mensajes. Esperamos ahí que pueda avanzar pronto. Tengo otra pregunta a sala cuna también, que dice Madeleine Espinosa: mi hijo asistía a sala cuna, pero por orden médica ya no puede ir, estuvo incluso hospitalizado. ¿Debe la empresa pagarme una cuidadora? ¿No es una opción volver a sala cuna por diagnóstico médico? Sí, a ver, la ley no permite que la trabajadora reciba el dinero o el costo de esta prestación. Eso en principio. Sin embargo, claro, no es que uno pueda ir, deme la plata a mí y yo veo qué hago con ella. No es transable. Ya, okay. Exactamente, está fuera del comercio humano. Va contra la prestación, ¿no? Así es. Ahora, hay situaciones particulares y excepcionales en donde sí procedería este bono compensatorio. Y este bono compensatorio ocurre justamente cuando se hace impracticable poder realizar este servicio de sala cuna, como por ejemplo cuando hay una prescripción médica expresa al respecto, como por ejemplo cuando las labores y tareas que desarrolla la trabajadora son incompatibles con poder llevar a tal o cual sala cuna al menor en ese caso, etcétera. Mira, Tania nos dice, gracias Tania, estoy embarazada y he tenido problemas en mis permisos prenatales. ¿Tengo algún fuero para estos permisos? Y después pregunta si el permiso parental de los 5 días son 5 días a partir del día del parto. Eso es lo que nos plantea Tania con esta inquietud. Complementar esa primera pregunta que nos llega muchísimo, que efectivamente... Lo de los permisos. Sí, y si el empleador está facultado o no para descontarte las remuneraciones, el horario en que fuiste al control prenatal, ahorita, o hacerte recuperar el horario. ¿Cómo es la situación ahí? Sí, el empleador no tiene atribuciones para poder restringir el ejercicio de estos derechos. Entendamos que son derechos irrenunciables, y que sean irrenunciables significa justamente de que no son transables entre las partes. Por lo tanto, su dirección de mando de parte del empleador dentro del contexto de esta relación laboral respecto de la trabajadora no se hace extensivo
a este tipo de circunstancias. Cuando hablamos de un descanso prenatal, por ejemplo. Que Pero antes de eso, el control prenatal, ¿Sí? el asistir a la matrona o al ginecólogo, Ujú. ¿en el fondo se entiende resguardado dentro del fuero? Es una manifestación de protección. Ahora, no existe obligatoriedad expresa regulada por ley que diga que el empleador debe necesariamente otorgar Facilitar, esta prestación, digamos. O sea, queda un poco ahí al arbitrio de lo que opinen las instancias. digamos. Exactamente, Ujú. exactamente. Ujú. Sí. Pero hay que conversarlo, hay que establecer ese puente de diálogo. En buena parte de ella el puente de diálogo, ojalá que también los empleadores que nos están escuchando escuchen y se hagan cargo también de este tipo de situaciones para que no todo termine siendo una guerra siendo o una guerra, situación de o que termine en la estrés. dirección del trabajo o que termine en los También tribunales. comentar el efecto en el estrés que viven esas mujeres, esas mamás y esos papás. Además, estás en tu proceso de gestación y en el fondo lidiando, guerreando, en el fondo para poder ir a la matrona, a ver tu ecografía. Bastante complejo. Sí, bastante complejo. Mira, Claudia, a propósito de lo mismo, el tema de los permisos lo pone más que en el tema de salir al médico o algo así, con el derecho a amamantar, que fue tema la semana pasada, el tema de amamantar aquí en el programa, y mucha gente lo preguntaba y muchas auditoras lo planteaban esto de que costaba conseguir ese permiso, que algunos lo dejaban para la última hora, que si tenían libre demanda y tenían un jardín o una sala cuna cercana y podían arrancarse 20 minutos durante la hora de trabajo, les ponían problemas. ¿Qué pasa con el derecho del amamantamiento y cómo también hacer valer ese derecho, que es un derecho además del niño? Y complemento ahí para que puedas responder por las dos si considera el tiempo traslado, que también es una pregunta es un muy súper tema frecuente, ese, sí. porque a veces se te va la hora en llegar a donde está el niño. Exactamente, claro. El derecho a amamantar es un derecho que tienen las trabajadoras que ya dieron a luz, ¿verdad?, al menor, y es un derecho que se puede ejercer dentro del día durante un lapsus de 1 hora. Esa hora se puede utilizar, digamos, adelantando el ingreso a la jornada de trabajo, aplazando la salida, o incluso se puede fraccionar dentro de la misma jornada. Es un derecho, tal como lo señalé anteriormente, irrenunciable, por lo tanto no se puede prohibir de parte del empleador hacia la trabajadora hacer uso o ejercicio de esta atribución. Y la segunda parte de la pregunta era... Lo olvidé. Era en caso del traslado, El traslado. los tiempos de Porque traslado, mucha si gente, se muchas consideran... amigas dicen, no me dejan salir antes y esa hora la pierdo porque resulta que llego al lugar, ya perdí 30 minutos, no alcanzo a amamantar y ya tengo que devolverme para cumplir con la hora de permiso. Ujú. ¿Vale el tema del traslado o no, o eso queda dentro de la hora de permiso? El traslado está circunscrito y es imputable a la misma hora de amamantamiento. Ya, o sea, no podrían exigir que sea 1 hora y media, por ejemplo, pensando Pero también en que queda hemos más tenido lejos. casos que cuando el empleador pone una sala cuna que está muy distante del lugar de la trabajadora, en esos casos sí hemos visto pronunciamientos en que les hacen aumentar el tiempo incorporando el traslado. ¿Cómo opera ahí? Claro, es que esto tiene que ver con la disposición y con la discrecionalidad al mismo tiempo que le asigna un empleador al traslado y al desplazamiento de parte de la trabajadora para poder cumplir y ejercer este derecho. Cuando yo digo de que el traslado resulta imputable a la misma hora, estoy pensando, por ejemplo, en aquellos casos en donde la trabajadora tuviera que desplazarse, no sé, 1 hora y media para llegar al lugar de amamantamiento y posteriormente volver. Ujú. Eso haría impracticable ejercer la jornada laboral, digamos, ordinaria dentro de un día común y corriente, porque daría gran parte del uso del tiempo en este ejercicio de este derecho, ¿verdad? Serían incompatibles los intereses. Claro, pero al mismo tiempo si el empleador hace convenio con una sala cuna que está 3 comunas más allá, teniendo opción de hacer convenio con una sala cuna que esté más cercana, también hemos tenido algunos casos que nos han reportado pronunciamientos de que se hace extensivo y se aumenta el tiempo de este permiso de alimentación porque el empleador tiene una sala cuna en convenio muy lejana al lugar de trabajo. Claro, es que en ese caso el estándar de razonamiento es cuál es el nivel de exigibilidad de conducta respecto de la trabajadora cuando ha sido el propio empleador quien El que condicionó el eligió en otro ejercicio de este derecho, como en tu ejemplo, en 3 comunas de distancia. Claro. Necesariamente debe respetarlo. Mira, Tenemos muchas preguntas, tengo una pendiente acá de contrato a dale. plazo fijo y fuero. Acá por ahí va, porque hay harto de eso. harto ahí, de eso, nos pregunta Marianela, Antonia, Alejandra, embarazada, estoy embarazada, la pregunta es más o menos la misma, estoy embarazada, me despidieron, tenía un contrato a plazo fijo, ¿me tienen que reincorporar? La única posibilidad de una trabajadora que se encuentra con fuero maternal, la única posibilidad de poder ser sujeta de un despido, de una desvinculación, es a través de una autorización de parte de un tribunal por una solicitud de ese fuero.
Es decir, el tribunal, este tercero imparcial, debe otorgarle la potestad al empleador para que pueda despedir a la trabajadora. Este desafuero, en el caso de los contratos a plazo fijo, opera bajo ciertas causales. Una de ellas es el vencimiento del plazo, ¿verdad? Sin embargo, por la práctica recurrente y sistemática de parte de nuestros tribunales laborales, afortunadamente, no están entendiendo esto de forma tan mecanizada y de forma tan automática, al pie de la letra. Lo que están haciendo es ponderar intereses. Y dentro de esta ponderación de intereses lo que hay que hacer es sopesar las cuestiones que se encuentran en juego. Por una parte, el término de la relación laboral forzada a través del vencimiento del plazo o la protección de la maternidad, que pareciera ser, por lo menos en principio, un interés más valioso que el segundo. Entonces, si entiendo bien... Hay un caso acá, que no voy a decir el nombre porque... ¿Para qué exponerla a un problema? Dice, soy funcionario del Poder Judicial. Chutas, en el Poder Judicial. Claro. Te ponen ese tipo de problema, uno dice que queda para el resto. Le dijeron que ni la Inspección del Trabajo ni la Contraloría eran competentes. Ella pregunta, ¿quién es el organismo competente si no respetan mi fuero maternal? Lo mismo con Mari Carmen, que es funcionaria de una municipalidad. Es interesante, porque el Poder Judicial se regula por Código del Trabajo también. Es la eterna discusión que existe respecto de los funcionarios públicos, si será extensivo o no la legislación laboral, y en ese sentido hay pronunciamiento en todos los sentidos. Ya, pero para cerrar la pregunta anterior, a priori esas trabajadoras deberían pedir la reincorporación y es el empleador el que tendría que hacer este proceso de desafuero y si no mantenerla, reincorporarla. Como cuestión principal y que me gustaría que quedara súper claro, el empleador cuando se encuentra una trabajadora con fuero maternal no tiene atribuciones para poder despedir. Solo. Autónomamente, Perfecto. digamos, voluntariamente. Perfecto. No lo puede hacer, como ocurriría en cualquier otra situación convencional. Cuando existe el fuero maternal, necesariamente y por obligación, lo que tiene que hacer el empleador para poder desvincular a la trabajadora es acudir ante los tribunales y pedir esta autorización para que lo habiliten a despedir. O sea, todos estos casos que nos comentan muchas mujeres en que el empleador le pide que firme el finiquito sin haber pasado por este proceso externo, no están de acuerdo a la ley. Ese despido es nulo. Ese despido es nulo. Mira es qué importante. Es súper importante porque hay hartos casos, por ejemplo el de Mari Carmen, que dice que trabaja en un municipio, quedé embarazada trabajando en horario, mi contrato finalizaba en diciembre, me desvincularon en esa fecha, mi prenatal comenzó en enero y solo me dieron la opción de volver después de los 6 meses de nacimiento de mi bebé. Por lo tanto no me pagaron el prenatal. ¿Es legal eso? No, no es legal. En lo absoluto. Ojo, Mari Carmen. Afortunadamente, aquí entramos en otra esfera de competencia distinta a la que ya hemos estado abordando previamente. La Contraloría General de la República hace ya un par de años se pronunció al respecto de la situación de los trabajadores del sector público que se encontraban contratados a honorarios en relación a esta materia, al fuero maternal. Claro. Y lo que dijo es que sí se les hacía extensivos y sí se les hacía aplicables a los trabajadores del sector público que se encontraban en la modalidad de prestación de servicios a honorarios. Es decir, en ese caso, el empleador... ¿Cuándo se cumplían estas causales de más de un año y ese tipo de cosas, o no? En abstracto, En general. más allá de reconocer o no la existencia de la relación laboral, el vínculo de subordinación y dependencia, por el solo hecho objetivo de encontrarse embarazada una trabajadora del sector público que se encuentra bajo la modalidad de contrato a honorarios, necesariamente se le hace extensivo y aplicable el fuero maternal. Uno de los últimos dictámenes de la Contraloría lo falló en ese sentido. Ahí vale la pena para que tengan ojo entonces y consulten bien. Y efectivamente reconocer también que hay muchas instituciones públicas que han ido avanzando, como actualizándose, que antes, hace unos 3, 4 años atrás, uno veía muchos contratos que decían se excluye la normativa de protección a la maternidad y eso hoy día está ocurriendo cada vez menos. Sí, y probablemente han ayudado este tipo de dictámenes de Contraloría. Ojalá que llegue a cero, porque ¿cómo le exige al privado si muchas veces el Estado comete esta situación? Mira, este caso también es interesante. Buenos días, nos dice Sandra. Soy trabajadora honorario, tengo 8 años de antigüedad, 6 años en un cargo en específico. Creo que esos datos son importantes. Hoy mi bebé tiene 7 meses y debo volver a trabajar este mes. Mi empleador considera que por mi condición de madre ya no dispongo del tiempo ni de las condiciones para continuar con mi cargo, por lo que van a modificar mi contrato y me quieren derivar a otro lugar con otras funciones. ¿Es legal eso? ¿Me puedo negar? En lo absoluto, no es legal, es directamente ilegal dentro de las atribuciones que porque tiene. podría ser considerado como que te están degradando. Uno piensa, ella lo plantea acá que tiene un cargo específico con antigüedad. En este caso incluso va más allá. Acá lo que existe, por lo menos lo que se logra vislumbrar a través de la exposición del caso, es una vulneración de derechos fundamentales en el sentido de que pudiese haber una discriminación por motivos de salud.
Y cuando hay vulneración de derechos fundamentales, el Código del Trabajo prevé un procedimiento especial, un procedimiento de tutela laboral, que está destinado justamente a eso, a resguardar las garantías fundamentales de parte de los trabajadores. En este caso, cuando hay vínculo laboral vigente, ordena necesariamente el Código de que se tomen las medidas de reparación necesarias para restablecer las mismas condiciones originales. Lo que debe hacer la trabajadora, por lo tanto, en este caso, es acudir a la Inspección del Trabajo, denunciar esta vulneración de derechos fundamentales y, en el caso de que esto no prospere, necesariamente presentar la demanda por tutela laboral. Tengo una pregunta también de Yesenia Seguiel, que dice, ¿el permiso para el padre de los 5 días corre también si trabaja part-time? El permiso sí se hace aplicable en el caso de los trabajadores part-time, porque la ley no establece distinciones al respecto. La ley lo que hace es pensar en una relación laboral, más allá de cuál sea el tipo de relación de trabajo. O sea, todos los papás que trabajan part-time tienen al menos sus 5 días para estar en esos momentos tan importantes. Hablamos en la primera parte, Claudia, hablamos en la primera parte del tema del desafuero. Lo mencionamos que hay algunas causales bien específicas y aquí nos pregunta Jennifer, yo considero que para desvincularme laboralmente se debiera iniciar el proceso de desafuero ante un problema que tengo con mi empleador, pero ¿qué pasa si la entidad empleadora no inicia dicho proceso? Porque son ellos los que tienen que iniciarlo. ¿Cómo poder empujarlo a quien recurrir para poder establecer ese trámite y poder cerrar el vínculo que se tiene con este organismo? Déjame ver si entendí bien la pregunta, Sebastián. La única posibilidad, tal como lo mencionábamos previamente, de que el empleador despida a la trabajadora que se encuentra con fuero maternal es a través del proceso de autorización de desafuero. Es que todo de la mano de un caso de que no le respetaron el fuero maternal, de los que hablábamos anteriormente. Y en el fondo no le dijeron que ni la Inspección del Trabajo ni la Contraloría eran competentes para este tema. Y simplemente pero eso se lo dijo el empleador. Exacto, se lo dijo el empleador. Y la despidieron, ¿verdad? Claro, o sea, no, pues ella quiere que le respeten el fuero y lo que dice, yo para irme tengo que iniciar el proceso de desafuero que mi empleador no quiere hacerlo o no me dice que no lo va a hacer. ¿Cómo poder empujar ese carrito para que se inicie el proceso? En este caso, entonces, sí podría haber un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato ahora desde la perspectiva del empleador y, por lo tanto, lo que podría hacer la trabajadora es presentar, con los riesgos que eso implica, presentar una demanda de despido indirecto o de autodespido, velando justamente por la protección de estos intereses y al mismo tiempo persiguiendo una sanción para el empleador. Ahí corre el riesgo de perder todo eso, sí. Lamentablemente, claro, es el riesgo y la exposición a la que se encuentra dentro de esta demanda. Importante que se pueda asesorar las corporaciones de asistencia judicial, como tú decías, hay una defensoría laboral en las corporaciones, ¿sí? ¿En todas? Existe la defensoría laboral pública que en este momento no se encuentra en todas las corporaciones, es un organismo centralizado, pero que sí otorga defensa, representación y asistencia jurídica a las personas que lo requieran y que cumplan con estos estándares iniciales de carácter socioeconómico, ¿verdad? Para poder hacer valer sus derechos en sede judicial. Ahora también existen clínicas jurídicas de parte de las universidades que normalmente están orientadas y este mismo objetivo. Trabajan mucho este tipo de casos. Exactamente. Y de otras materias también, digamos, familia, civil, incluso en el causas fondo, criminales. Que esta mujer, en un caso así, como además hay riesgos, que tenga muy buen asesoramiento legal antes de iniciarlo y durante el proceso. Tenemos una pregunta, Alejandra, también que dice, ¿qué tipo de protección a la maternidad se mantiene ante un cambio de trabajo? Si uno se cambia de trabajo estando embarazada o estando incluso, recién volviendo del postnatal, se mantiene el fuero. El fuero maternal sigue la suerte de la trabajadora. ¿Esto qué quiere decir? Acompaña a la trabajadora. Exactamente. Okay. Esto quiere decir que si la trabajadora se cambia o rota dentro de su trabajo en el periodo de vigencia del fuero maternal, esta protección, esta armadura, esta coraza que establece la ley, la acompaña, como tú bien dices, hasta que termine el proceso. ¿Qué pasa también? Lo conversamos un poquito al principio con los temas de los trabajos perjudiciales. Aquí Malena nos dice, me hacen trabajar de pie, tengo 5 meses de embarazo, mi empleador dice que esto no es trabajo perjudicial porque no levanto carga pesada. ¿Qué le podríamos responder? Que vaya hoy mismo a la Inspección del Trabajo, que active una fiscalización y que de esa forma se corrobore y constate en terreno si existe esta vulneración de derechos hacia la trabajadora. Sí la hay. No es necesario de que esté levantando carga pesada para efectos de que ponga en riesgo o en peligro el estado de gravidez del estado de embarazo en el que se encuentra. Con 5 meses estar de pie, un turno largo probablemente. Y ojo es para terminar llorando.
para las pobres mamás. Sí, pues. Disculpa, y esto es muy importante porque normalmente las inspecciones del trabajo, cuando realizan estos procesos de seguimiento y de fiscalización y verifican que ha existido este quebrantamiento de medidas por parte del empleador, las multas que asigna son cuantiosas y son bastante elevadas. No es cualquier tipo de sanción para el Y empleador. efectivamente existe, porque yo ahí, esto pregunta personal, porque uno dice, yo llamo y va un inspector al tiro, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Hay suficiente personal en la inspección del trabajo para hacer estas fiscalizaciones en tu experiencia? Idealmente, lo que se aconseja es que la trabajadora vaya de forma presencial y acompañe y adjunte la mayor cantidad de antecedentes que ella tenga para poder facilitar la labor inspectiva. Ya, para ¿verdad? poder llevar como antecedentes sólidos para la prueba. Mientras más pruebas se aporten desde un comienzo, más corto va a ser el tiempo de investigación y más rápida va a ser la solución eventual por parte de la institución. Mira, un testimonio de Yasmín, que es fuerte porque pasa bastante más de lo que uno cree. Dice ella, se descarga, dice, para mí no hay protección legal para la mamá. Me hicieron un contrato de trabajo para perder mi fuero. Por ignorancia y por la presión que me hizo la empresa, terminé firmando. Hoy pedí ayuda a la inspección del trabajo y solo dijeron que está todo legalmente. Obvio, si no me apoyaron en el momento, fui a la defensoría laboral, me tramitaron y solo me dijeron que no hay mucho que ganar. Así nos ayudan, dice, tuve que firmar mi finiquito porque no hubo apoyo ni nada. Perdí mi fuero por algo supuestamente legal, lo pone entre comillas, y me echaron a favor de la ley por el contrato que firmé. No hay protección legal para la maternidad. Claro, el tema es que ella ahí lamentablemente fue presionada y termina firmando, y ahí obviamente hacemos mea culpa nosotros. Exacto. También desde las instituciones públicas de nuestra obligación de informar que efectivamente en este tipo de instancias y en todas las otras, las instituciones públicas que apoyamos a la maternidad, a la infancia, etcétera, es deber nuestro también informar, y lamentamos que en el caso de ella eso no haya sido posible. Al resto de las personas que nos están escuchando, ante cualquier duda, www.crececontigo.cl, la dirección del trabajo en la dirección de su sitio web, el call center que tiene la dirección del trabajo. Ante cualquier duda de que lo que el empleador te está diciendo suena un poco raro, por más que la presión, si es tiene difícil. alguna duda, yo me imagino que debe haber sido muy difícil para ella la coacción ahí. Por más que la presionen, si tiene alguna duda, no firme, consulte primero, dígale al empleador, voy a consultar y después seguimos conversando. Creo yo que ese es el camino, por más presión que le tratan de meter. Quiero la tomar última, aquí Claudia, la pregunta de Vane Navarrete, que dice, tengo contrato fijo y me están pidiendo que presente carta de renuncia, tengo un embarazo de 18 semanas, ¿es legal? Le están pidiendo que presente carta de renuncia justamente para evitar todo este proceso que ya hemos relatado. Increíble. Una triquiñuela del empleador, entonces. Y que pasa más habitualmente de lo que uno esperaría, lamentablemente. ¿No es legal entonces? En lo absoluto. Ella no debe firmar ninguna carta, y ante cualquier duda... Destaco la idea nuevamente y la subrayo. La única posibilidad que tiene el empleador para poder desvincular a una trabajadora que tiene fuero maternal es a través de la solicitud de autorización de ese fuero que se la concede el Tribunal Laboral. La última pregunta. Última, que ya viene Jorge Lira. Francisca Muñoz dice, mi empleador se le acaba la licitación justo cuando termina mi postnatal. ¿Me van a despedir sí o sí? Súper pregunta esa. ¿Cuáles son los pasos a seguir y cómo hago valer mi postnatal? Sí, ojo con eso. Cuando la empresa pone término a su giro, o cuando la empresa pierde un proceso de licitación en base al cual estaba condicionada la contratación de la trabajadora, no es posible exigirle a ese empleador que continúe cubriendo prestaciones que regulaba la ley para una relación laboral convencional. Son circunstancias y situaciones excepcionales en donde lamentablemente queda desprotegida la trabajadora. Pero si entiendo bien, si el empleador le hizo sus imposiciones al día y está todo como corresponde, ella tiene su postnatal cubierto. Sí, claro, el postnatal sí, pero la relación laboral lamentablemente se va a ver, va a extinguir, se va a ver terminada, digamos. Pero la pregunta era de ella si podía hacer valer su postnatal parental, por supuesto que sí. Pero claro que sí, claro que sí, exactamente, un derecho irrenunciable. Si el irrenunciable. empleador hubiera tenido algún no pago de cotizaciones, eso es causal de denuncia contra el empleador, ¿cierto? Exactamente, y de nulidad del despido, ley busto, digamos, hasta la convalidación del mismo. O sea, Francisca, si es que no te pagan el postnatal, recurre a las instancias que han mencionado, porque efectivamente el empleador, aunque se acabe su licitación, debiera haber tenido tus cotizaciones al día para poder permitir que ese pago ocurra como establece la ley.
muchas preguntas Un sin súper tema, responder. sí, po, Vamos son a tener muchas que hacer preguntas. otro programa. Este tema laboral, ahí te das cuenta que hay muchas preguntas que se repiten. Ahí a quienes a lo mejor se engancharon tarde al programa, revisen el Facebook Live, revisen la transmisión de nuestro programa, porque hubo preguntas que nos están haciendo en este minuto y que ya las respondimos antes, así que bien vale la pena que le pongan atención al programa completo. Ahí pueden darle play en cualquier momento en nuestras plataformas. Mauricio Saldía del Aulo, que nos ha acompañado en este capítulo, abogado, socio del Estudio Jurídico Duarte Abogados, muchas gracias por venir a vernos y por aclararnos todas estas dudas, tanto nuestras como de nuestros auditores. Gracias a ti, Sebastián, y espero que haya quedado un poco más claro este tema que tratamos hoy día. Muchísimas gracias, muy didáctico y aprendimos mucho y haremos un segundo programa por la cantidad de cosas que nos quedaron sin responder. Hay canales de comunicación cuando no estamos nosotros al aire. Nuestro Facebook, nuestro Instagram y www.crececontigo.cl siempre para recibir todas sus consultas. Anota este mail, creciendo@cooperativa.cl, también el Facebook de Chile Crece Contigo, como decía la Claudia, y también si quieres volver a escuchar este capítulo o alguno de los anteriores de nuestro programa, en cooperativa.cl está el minisitio de Creciendo Juntos y ahí puedes conectarte con nosotros. Un placer como siempre, Claudia. Hasta pronto. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.